El día que te vuelves peligroso no es el día que te atacan, es el día que dejan de sonreírte. No hay confrontación inmediata, no hay acusación directa, solo un cambio sutil en el ambiente. Las miradas duran un segundo menos. Las bromas desaparecen. Las sonrisas se vuelven mecánicas. Nadie dice nada, pero algo se ha roto. Ese algo no es un conflicto, es una reconfiguración silenciosa. La gente sonríe mientras te percibe como inofensivo, mientras encajas. Mientras tu presencia no altera el equilibrio, la sonrisa social no es afecto, es señal de seguridad. Cuando esa seguridad se pierde, la sonrisa se vuelve innecesaria. Y cuando se vuelve innecesaria, desaparece. La mayoría interpreta este cambio como rechazo personal. Cree que hizo algo mal, que habló de más, que se volvió frío. Pero la causa real suele ser otra: has empezado a ser leído como riesgo, no como enemigo, sino como variable impredecible. Y lo impredecible genera distancia. Machiavelo entendió que el poder no se anuncia, se detecta, y se detecta antes de manifestarse abiertamente. Cuando alguien empieza a moverse con autonomía real, cuando deja de buscar aprobación, cuando reduce explicaciones, el entorno lo percibe, no de forma racional, sino instintiva. El peligro social no tiene que ver con violencia ni agresión, tiene que ver con capacidad de alterar dinámicas, de romper acuerdos implícitos, de no necesitar permiso. Cuando alguien deja de necesitar permiso, deja de ser cómodo, y lo cómodo es lo que mantiene la sonrisa. Por eso la sonrisa es uno de los primeros indicadores que cae. No porque haya odio, sino porque aparece la cautela. La gente sonríe menos cuando no sabe desde dónde será observada. Cuando intuye que el otro ya no juega el mismo juego emocional, este es el punto donde muchos retroceden. Intentan recuperar la sonrisa, explican más, se suavizan, se hacen pequeños otra vez, no porque quieran, sino porque confunden aceptación con seguridad, y esa confusión es letal para cualquier ascenso real. Este video no trata de volverte hostil, trata de entender una ley incómoda a medida que te vuelves socialmente peligroso. El afecto superficial disminuye, no como castigo, sino como mecanismo de defensa. La sonrisa desaparece cuando ya no eres predecible, y la predictibilidad es el precio que se paga por ser querido. El cambio de actitud cuando el entorno empieza a reajustarse. El cambio nunca llega con palabras. Llega con microconductas. Un segundo extra antes de responder. Una invitación que ya no llega. Un luego lo vemos que antes era un claro. Nadie declara hostilidad, pero el entorno empieza a recalibrar su trato contigo. Este ajuste no es consciente, es automático. El ser humano detecta riesgo antes de poder explicarlo. Cuando percibe que alguien ya no necesita validación, que no explica cada movimiento, que no busca cerrar emocionalmente cada interacción, activa mecanismos de prudencia, baja la exposición, reduce cercanía, mide el terreno. Machiavelo entendió que el poder provoca economía emocional en los demás. Hablan menos, se comprometen menos, observan más, no porque te odien, sino porque no saben cómo encajarte en el mapa anterior. Y cuando el mapa falla, la gente se vuelve cauta. El cambio de actitud se manifiesta en detalles mínimos. Menos interrupciones, pero también menos confianza. Más formalidad, menos familiaridad, menos bromas, más silencio operativo. Estas señales no indican rechazo personal, indican redefinición de estatus. El entorno está probando límites. Quiere ver si tu nueva postura es consistente o pasajera. Si retrocedes, el ajuste se revierte. Si mantienes el curso, se consolida. Aquí aparece un error común: interpretar la frialdad como conflicto, intentar arreglarlo, explicar que todo sigue igual, volver a sonreír de más. Ese movimiento transmite inseguridad y rompe el proceso natural de reajuste. El entorno aprende que puede empujarte de vuelta. Cuando alguien empieza a ser peligroso socialmente, el trato se vuelve funcional. Menos emoción, más cálculo. Esto no es deshumanización, es priorización del riesgo. La gente reserva la cercanía para lo predecible y guarda distancia con lo que puede alterar el equilibrio. El cambio de actitud es una señal temprana, no anuncia guerra, anuncia prudencia. Y la prudencia aparece cuando el otro ya no puede ser leído como accesorio, sino como variable.
Entender esto evita un desgaste innecesario. No todo silencio es hostilidad. No toda distancia es desprecio. A veces es simplemente el entorno aprendiendo a convivir con alguien que ya no ocupa el lugar cómodo de antes. El error no es que la actitud cambie. El error es intentar que no cambie, porque cuando el entorno se ajusta, es porque tú ya lo hiciste primero. La sonrisa desaparece primero. La sonrisa social no es afecto. Es un contrato tácito de seguridad. La gente sonríe cuando siente que el otro es predecible, manejable, integrado en el mismo marco. No es una señal de cariño profundo, es una señal de ausencia de amenaza. Por eso la sonrisa es lo primero que desaparece cuando alguien empieza a ser peligroso. No peligroso en el sentido violento, sino estructuralmente incómodo. Alguien cuya presencia ya no se puede leer con facilidad. Alguien que no confirma expectativas. Alguien que no necesita tranquilizar a los demás. Cuando la sonrisa se va, no llega el conflicto, llega la neutralidad. Un rostro correcto, educado, pero sin calor. Esa neutralidad no es desprecio, es un mecanismo de contención. El entorno retira señales emocionales para reducir exposición mientras evalúa. Maquiavelo entendió que el poder enfría el ambiente antes de endurecerlo. El frío es una fase previa, una forma de tomar distancia sin provocar choque. La sonrisa desaparece porque sonreír implica apertura, y nadie se abre frente a algo que aún no ha clasificado como seguro. La mayoría comete aquí un error fatal, intenta recuperar la sonrisa, se vuelve más amable, más explicativo, más accesible, cree que la frialdad es un malentendido, pero esa reacción comunica exactamente lo contrario de lo que busca, que necesita aprobación, y cuando alguien necesita aprobación, deja de ser peligroso. La sonrisa social también cumple otra función, marca jerarquía. Se sonríe hacia arriba y hacia los lados, rara vez hacia abajo. Cuando alguien asciende o se vuelve difícil de clasificar, la sonrisa se suspende hasta que el nuevo lugar quede claro. Es un silencio facial que dice, todavía no sé cómo tratarte. El poder real no restaura la sonrisa, la vuelve irrelevante. No la persigue ni la castiga, la deja ir, porque entiende que la sonrisa no valida posición. La posición redefine la sonrisa. Cuando el entorno deja de sonreír, está ajustando su percepción. Observa si te mantienes, si no retrocedes, si no buscas volver a ser cómodo. Si fallas esa prueba, la sonrisa vuelve, y contigo vuelve tu lugar anterior. La desaparición de la sonrisa no es una pérdida emocional, es un síntoma de transición. Marca el momento exacto en que dejaste de ser leído como inofensivo y empezaste a ser leído como variable. Quien entiende esto no se ofende, no corrige, no compensa. Simplemente sigue avanzando. Y deja que el entorno termine de decidir cómo sonreír, o si hacerlo. Los mecanismos de defensa se activan en silencio. Cuando alguien empieza a ser percibido como peligroso, el entorno no ataca, se protege. La defensa social no es frontal, es sutil, gradual y difícil de señalar. No hay acusaciones, no hay rechazo explícito, hay distancia calculada, hay prudencia disfrazada de normalidad. El primer mecanismo de defensa es la reducción de información. Se comparte menos, se explica menos, se responde con ambigüedad, no porque haya desconfianza abierta, sino porque el otro ya no es visto como neutral. Cuando alguien puede alterar el equilibrio, el acceso se restringe. El segundo mecanismo es la formalización. El trato se vuelve correcto, educado, frío, menos improvisación, más protocolo. La formalidad no es respeto, es blindaje. Permite interactuar sin exponerse emocionalmente. Mantiene la relación funcional sin abrir flancos. Maquiavelo entendió que la defensa precede al conflicto. Antes de que exista oposición, existe cautela. La gente protege su posición antes de decidir si debe enfrentarse o alinearse, y esa protección se manifiesta como distancia emocional, no como agresión. Otro mecanismo clave es la observación pasiva. El entorno deja de reaccionar y empieza a mirar. Mide consistencia, espera errores, evalúa si la peligrosidad es real o pasajera. En esta fase, cualquier gesto de retroceso es registrado. Cualquier intento de recuperar cercanía es interpretado como debilidad. Aquí aparece una trampa psicológica, interpretar la defensa ajena como hostilidad, responder con dureza,
Forzar respeto. Eso acelera el choque. Pero la defensa no busca guerra, busca control del riesgo. Quien entiende esto no presiona, mantiene el curso. Los mecanismos de defensa también incluyen alianzas silenciosas, conversaciones a las que no eres invitado, opiniones que circulan sin llegar a ti, no por conspiración, sino por ajuste. El grupo se reorganiza para reducir incertidumbre. La mayoría se asusta en este punto. Confunde la pérdida de calidez con pérdida de valor. Intenta compensar. Se vuelve más accesible, más simpático, más explicativo. Ese movimiento desactiva la percepción de peligro y restaura el orden anterior. Pero quien busca poder entiende otra cosa. La defensa ajena es confirmación. Confirma que tu presencia ya no es decorativa, que tu posición importa lo suficiente como para requerir protección. Los mecanismos de defensa no son personales, son automáticos. No se negocian, se atraviesan con consistencia. El entorno no decide si defenderse, simplemente lo hace cuando detecta riesgo. Quien sobrevive a esta fase sin retroceder no gana simpatía inmediata, gana algo más duradero, un nuevo marco de interacción. Y en ese marco, la sonrisa puede no volver, pero el respeto operativo sí. Maquiavelo. Y el miedo antes del odio. El odio llega tarde, el miedo llega primero. Maquiavelo lo sabía. Antes de que alguien te ataque, te desacredite o te confronte, ocurre algo más primario, te teme. Y ese miedo no es emocional, es estratégico. Es la percepción de que ya no eres fácil de manejar. El miedo no nace de la agresión abierta, nace de la autonomía, de la capacidad de actuar sin pedir permiso, de la posibilidad de alterar decisiones, alianzas o ritmos. Cuando alguien detecta que no dependes de su aprobación, activa un cálculo inmediato. ¿Qué pasa si esta persona se mueve contra mis intereses? Ese cálculo enfría la relación. Maquiavelo distinguía con precisión entre ser temido y ser odiado. El temor es útil porque induce cautela. El odio es peligroso porque impulsa acción. El poder inteligente tolera el miedo, evita el odio. Y entender esa diferencia es crucial cuando empiezas a ser percibido como peligroso. El miedo opera en silencio. No se expresa en gritos ni acusaciones. Se expresa en distancia, en formalidad, en prudencia excesiva. La gente ajusta su conducta para minimizar riesgos. Se protege. Observa. Espera. Esa fase es estable mientras no intentes forzar afecto ni provocar confrontación. El error común es reaccionar al miedo ajeno como si fuera rechazo moral, intentar explicarse, tranquilizar, asegurar buenas intenciones. Ese movimiento revela dependencia emocional y reduce el miedo, pero también reduce el respeto. La gente deja de temer cuando percibe que puede influirte emocionalmente. Maquiavelo habría advertido contra ese reflejo. El miedo bien administrado mantiene el orden. No necesita ser intensificado ni negado. Solo necesita no convertirse en resentimiento. Y el resentimiento aparece cuando el miedo se humilla o se ignora. Por eso el peligro real no es que te teman, sino que te desprecien. El desprecio elimina el cálculo. Hace que el otro deje de medir consecuencias. El miedo, en cambio, obliga a pensar dos veces, a postergar, a negociar indirectamente. Cuando empiezas a ser peligroso, el miedo es una señal temprana de ajuste exitoso. Indica que tu posición ya no es neutra, que tu presencia cuenta, que el entorno ha pasado de la comodidad a la evaluación. Maquiavelo no enseñó a provocar miedo por placer, enseñó a no temerlo cuando aparece, porque el miedo ajeno no es un fracaso relacional, es una confirmación estructural. Quien entiende esto no busca eliminar el miedo, lo mantiene contenido, no lo explota, no lo compensa. Continúa avanzando con consistencia y deja que el miedo haga su trabajo silencioso, preservar la distancia, reducir la fricción y reconocer el cambio de poder. Porque ser odiado es una señal, no un error. El odio no aparece cuando haces algo mal, aparece cuando empiezas a afectar posiciones. Mientras fuiste útil, predecible o decorativo, el entorno te toleró. Cuando dejaste de serlo, surgió la fricción. Y esa fricción no es moral, es estructural. Maquiavelo entendió que el odio es un subproducto del poder emergente. No nace del carácter, sino del impacto.
Cuando tus decisiones alteran expectativas, alguien pierde comodidad. Cuando tu presencia cambia el cálculo, alguien siente amenaza. El odio es la emoción que racionaliza esa pérdida. Ser odiado no significa que estés equivocado, significa que ya no eres neutral. Has dejado de ocupar un lugar que no molestaba. Has cruzado una línea invisible donde tus acciones importan. Para muchos, ese cruce es intolerable, porque obliga a reajustar jerarquías internas. El error común es intentar corregir el odio con explicaciones o gestos conciliadores. Ese intento suele empeorar la situación. El odio no busca diálogo, busca restablecer equilibrio. Y el equilibrio anterior incluía tu antigua posición. Volver a ser agradable es, en esencia, volver a ser manejable. Machiavello diferenciaba el odio peligroso del odio inevitable. El primero surge cuando humillas, traicionas o expones innecesariamente. El segundo surge cuando avanzas sin pedir permiso. Este último no se elimina, se administra. Se evita provocarlo de forma innecesaria, pero no se sacrifica la dirección para extinguirlo. El odio también cumple una función social, advierte a otros. Señala que hay fricción, que algo está cambiando. Por eso se contagia, no por convicción, sino por prudencia. La gente se alinea con el rechazo cuando percibe que el rechazo reduce riesgo. Aquí aparece una verdad incómoda: si nunca generas rechazo, probablemente nunca has alterado nada. La ausencia total de odio suele indicar irrelevancia. El poder real incomoda antes de estabilizar. Y en esa fase, el rechazo es parte del proceso. Machiavello no aconsejó buscar el odio. Aconsejó no temerlo cuando aparece por razones estructurales, porque el miedo al odio lleva a decisiones débiles, a retrocesos innecesarios, a concesiones que erosionan la posición recién ganada. El punto crítico es distinguir entre odio por crueldad y odio por impacto. El primero destruye, el segundo confirma. Y quien no aprende a leer esa diferencia, termina confundiendo señales de avance con advertencias de error. Cuando empiezas a ser odiado por cambiar el equilibrio, no es el momento de pedir perdón, es el momento de consolidar, porque el odio que no encuentra retroceso aprende a convivir, y el que aprende a convivir pierde fuerza. ¿Cuándo reducir tu nivel de peligro? Ser peligroso no significa ser imprudente. El poder no se mide por cuánta fricción generas, sino por cuánta fricción puedes absorber sin perder posición. Machiavello entendía que toda amenaza percibida tiene un umbral. Cuando se supera ese umbral, el miedo deja de contener y empieza a unir en tu contra. Reducir el nivel de peligro no es retroceder, es gestionar la percepción. El error común es pensar que cualquier ajuste es debilidad. No lo es. Debilidad es perder aliados innecesariamente. Debilidad es provocar resistencia cuando aún no necesitas hacerlo. El poder inteligente regula su intensidad para no activar coaliciones prematuras. Hay señales claras de que es momento de bajar la presión. Cuando el miedo empieza a transformarse en hostilidad organizada, cuando las conversaciones se vuelven cerradas y coordinadas, cuando la crítica deja de ser individual y se vuelve narrativa compartida, en ese punto, insistir no es valentía, es torpeza. Machiavello habría recomendado enfriar el ambiente sin ceder el centro, como reduciendo visibilidad, no influencia, hablar menos en público, delegar la fricción, permitir que otros ocupen el foco mientras tú mantienes el marco. El peligro no desaparece, se vuelve menos evidente. Otro ajuste clave es el ritmo. Avanzar demasiado rápido expone. A veces conviene pausar, no para pedir permiso, sino para permitir que el entorno normalice el nuevo equilibrio. El poder que se estabiliza es más duradero que el poder que se exhibe. Reducir peligro también implica seleccionar batallas. No todo desacuerdo merece ser ganado. No toda provocación requiere respuesta. Machiavello sabía que ignorar estratégicamente preserva autoridad. Responder a todo diluye foco y revela inseguridad. El objetivo no es volver a ser cómodo, es volver a ser calculable sin perder capacidad de impacto. Cuando el entorno puede anticipar que no atacarás innecesariamente, baja la tensión. Cuando entiende que tu fuerza no es caprichosa, se reorganiza alrededor de ella. Hay una diferencia crucial entre suavizar la forma y renunciar al fondo. El primero es estrategia. El segundo es capitulación. El poder maduro sabe alternar dureza y silencio.
presencia y distancia. No se define por una sola postura. Reducir tu nivel de peligro en el momento adecuado evita que el miedo se convierta en odio. Y el odio colectivo es costoso incluso para quien tiene razón. Maquiavelo no enseñó a quemar el tablero, enseñó a saber cuándo dejar que se enfríe. El error fatal, intentar recuperar la simpatía. Cuando notas que las sonrisas desaparecen y la distancia aumenta, el impulso inmediato es corregir la percepción, explicar más, ser más accesible, mostrar buena intención. Este impulso es humano y estratégicamente desastroso. Intentar recuperar la simpatía suele destruir exactamente aquello que empezó a formarse tu nueva posición. La simpatía funciona hacia abajo y hacia los lados. Rara vez funciona hacia arriba. Cuando alguien empieza a ser leído como peligroso, la simpatía deja de ser un canal válido. Buscarla en ese momento comunica una sola cosa: inseguridad, y la inseguridad reduce el cálculo de riesgo que te protegía. Maquiavelo habría visto este error una y otra vez. El individuo asciende, genera cautela, y luego se asusta de la frialdad. En lugar de sostener el ajuste, intenta arreglar el ambiente. Se vuelve explicativo. Hace concesiones innecesarias, recupera gestos antiguos, y con cada gesto, enseña al entorno que puede empujarlo de vuelta. La simpatía recuperada casi siempre tiene un precio oculto: pérdida de respeto operativo. La gente vuelve a sonreír, sí, pero también vuelve a interrumpir, a cuestionar, a probar límites. La fricción emocional baja, pero la jerarquía se diluye. Lo que parecía armonía era en realidad una restauración del orden anterior. Otro error común es usar la transparencia como moneda emocional. Contar demasiado, compartir dudas, mostrar vulnerabilidad en exceso. Esto puede generar cercanía, pero también reabre el acceso. Y el acceso es poder. Cuando lo entregas para sentirte aceptado, pierdes la ventaja que habías construido. Maquiavelo no rechazó la simpatía por crueldad, la rechazó como fundamento del poder. Porque la simpatía exige reciprocidad constante, te obliga a cuidar emociones ajenas, incluso cuando tus decisiones requieren frialdad, y esa obligación te ata. La verdadera trampa es confundir tensión con conflicto. La tensión es saludable cuando indica reajuste. Intentar eliminarla prematuramente impide que el nuevo equilibrio se estabilice. El silencio incómodo necesita tiempo. Si lo rompes demasiado pronto, el proceso se revierte. Quien entiende el poder aprende a tolerar la incomodidad social sin anestesiarla. No provoca cercanía artificial. No busca aprobación. Deja que el entorno se adapte a la nueva realidad sin guías emocionales. Recuperar simpatía puede hacerte sentir mejor, pero casi nunca te hace más fuerte. A veces, el precio de avanzar es dejar de ser agradable durante un tiempo, y quien no acepta ese precio termina pagando otro: volver exactamente al lugar del que había salido. Estatus contra afecto: dos fuerzas que no se reconcilian. El afecto te hace cercano, el estatus te hace determinante. Y aunque la sociedad insiste en presentarlos como compatibles, en la práctica operan en direcciones opuestas. Cuando uno sube, el otro suele retroceder. Maquiavelo lo entendió con claridad: el poder no se construye para ser querido, sino para ser tomado en cuenta. El afecto necesita igualdad emocional. Se basa en la sensación de estamos al mismo nivel. El estatus, en cambio, introduce asimetría, marca diferencia, define quién ajusta y quién no. Por eso, cuando tu estatus aumenta, el afecto espontáneo suele disminuir, no porque hayas cambiado, sino porque la relación ha cambiado. El error común es interpretar esta pérdida de calidez como una falla personal, pensar que te has vuelto distante, frío o arrogante. En realidad, lo que ha ocurrido es un desplazamiento estructural. Ya no ocupas un lugar emocionalmente cómodo para los demás. Tu presencia pesa más, y el peso altera el vínculo. Maquiavelo habría dicho que intentar conservar afecto mientras se eleva el estatus es una contradicción. El afecto exige accesibilidad. El estatus exige distancia funcional. Cuando intentas sostener ambos, terminas sacrificando el segundo, porque la cercanía constante erosiona la percepción de autoridad. Esto no significa eliminar toda humanidad, significa no depender de ella. El afecto puede existir, pero no debe ser el pilar. Cuando el afecto se convierte en necesidad,
condiciona decisiones, te hace evitar fricciones necesarias, te empuja a suavizar límites, y cada límite suavizado reduce estatus. Hay una señal clara de que el estatus ha ganado terreno. La gente deja de hablarte desde la emoción y empieza a hablarte desde el cálculo. Piensa antes de responder. Ajusta el tono. Mide consecuencias. Ese cambio incomoda, pero indica que tu posición ya no es negociable emocionalmente. El afecto perdido no siempre se recupera, y no siempre debe recuperarse. Algunas relaciones solo existen bajo simetría. Cuando esa simetría desaparece, el vínculo cambia o se disuelve. Intentar forzarlo de vuelta suele ser una forma de nostalgia, no de estrategia. Machiavello no prometió relaciones cálidas, prometió claridad, y la claridad incluye aceptar que el estatus redefine quién se queda cerca y cómo. No todos soportan la distancia que trae consigo una posición más alta. Y eso no es una injusticia, es una consecuencia. Elegir estatus sobre afecto no te hace cruel, te hace consciente, porque el poder real no se mide por cuántas personas te quieren, sino por cuántas ajustan su comportamiento en tu presencia, y ese ajuste rara vez viene acompañado de sonrisas. El precio real de volverte peligroso. Volverte peligroso no es un gesto, es una transición. No ocurre cuando levantas la voz ni cuando amenazas. Ocurre cuando dejas de necesitar aprobación para actuar, y esa transición tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar conscientemente. El primer precio es emocional. Las sonrisas disminuyen, la cercanía se enfría, la validación espontánea desaparece, no porque hayas fallado, sino porque ya no encajas en el espacio cómodo del otro. El entorno responde retirando afecto superficial para protegerse del riesgo que representas. El segundo precio es social. Algunas relaciones se vuelven funcionales, otras se disuelven. Personas que estaban cerca solo bajo simetría emocional ya no saben cómo relacionarse contigo. No hay drama, hay reajuste, y el reajuste siempre expone qué vínculos dependían de tu previsibilidad. Machiavello entendió que este precio no es accidental, es estructural. El poder real no convive bien con la comodidad ajena, introduce asimetría, obliga a recalcular, y todo recálculo genera fricción antes de estabilizarse. El error es intentar evitar ese precio, querer avanzar sin incomodar, querer ser determinante sin alterar el clima, querer estatus sin distancia. Esa combinación no existe. O eres cómodo o eres relevante. Pero rara vez ambas cosas al mismo tiempo. Ser peligroso no significa ser cruel, significa ser capaz de alterar resultados. Y cuando alguien puede alterar resultados, los demás ajustan, observan más, sonríen menos, hablan con más cuidado. Ese ajuste no es un castigo, es un reconocimiento tácito. Machiavello no glorificó este proceso, lo describió. No prometió admiración, prometió lucidez. Y la lucidez incluye aceptar que el respeto operativo suele llegar sin afecto, y que el afecto que se pierde no siempre era tan profundo como parecía. El cierre es simple, y no busca consolar. Si al volverte más autónomo todo sigue igual, probablemente no te has vuelto peligroso. Si el ambiente se enfría, las sonrisas desaparecen y la gente empieza a medir, entonces algo ha cambiado. No retrocedas por nostalgia, no expliques por miedo, no negocies tu centro para recuperar comodidad, porque el poder no se anuncia, se detecta, y el día que empiezas a ser detectado, la gente sonríe menos, pero te calcula más. Ese es el precio. Y también es la prueba final.